todo obstáculo que pueda, Señor, impedir que sean solo tus pensamientos los que hablemos. Que te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Así que, hermanos, como les había dicho, voy a invitarles a que leamos el primer verso de la Biblia, que se encuentra en Génesis 1:1, el primer verso de la Biblia. Solamente vamos a leer ese primer verso en el que vamos a estar basando la exposición de esta mañana. Dice la palabra del Señor así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y yo quisiera, hermanos, de que ahora al inicio repitamos juntos ese verso y que se nos quede grabado en nuestros corazones y nuestras mentes. Que sirva este verso como una armadura, como una herramienta para revestir nuestra mente y nuestros corazones. Una vez más todo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Mire, este versículo se encuentra, como hemos dicho, obviamente, en el libro de Génesis. Y lo primero, antes de pasar a considerar este verso, es que quisimos nosotros darle un contexto de este libro que contiene la frase que estamos analizando. Así que en la primera diapositiva, donde habla del contexto, hemos querido hacer de manera referencial algunas cosas. El propósito de este libro es registrar la creación de Dios, la creación del universo y su deseo de tener un pueblo que tenga comunión con él. El autor del libro del Génesis es Moisés, y obviamente sus destinatarios primeros son el pueblo de Israel. Pero claro, decimos sus destinatarios primero porque sabemos que su destino, como toda la palabra del Señor, es para todos nosotros, para su iglesia. La fecha de la autoría donde se escribiera este libro, los expertos lo sitúan entre 1450 a 1410 antes de Cristo. Y como ustedes saben, cuenta desde la historia de la creación, la revelación del hombre, hasta el tiempo donde los israelitas ya están en Egipto. Así que es un periodo aproximadamente desde la creación hasta el año 1600 antes de Cristo. Eso abarca la narrativa del libro del Génesis. El nombre judío de este libro es Bereshit, porque es la primera palabra que aparece en el original. Ahora, en nosotros se llama, como ustedes saben, Génesis, porque deriva de la palabra Geneseos, porque una versión de la Biblia, ¿verdad? Así era que aparecía en esa versión griega de la Biblia, la llamada Septuaginta o de los 70. Entonces, él comenzaba, repetía esa palabra, Geneseos, que quiere decir principios, comienzos, porque también esta palabra, esos encabezados que aparecían en esa Biblia, son las divisiones naturales que usó Moisés para desarrollar su libro, los principios. Génesis es el libro de los comienzos. Por eso, las expresiones, estas son los orígenes de tal cosa, estas son la generación de la familia de tal cosa, estos son los descendientes, esos son Génesis, son comienzos. De ahí, como decía Génesis, y ahí por eso se le puso al libro Génesis. Génesis no es un libro de poesía, ni es un libro de mitología. Nosotros creemos firmemente que Génesis es un libro histórico. Y si es un libro histórico es porque narra hechos y sucesos reales. No es
que es una alegoría a los acontecimientos que Él narra. Creemos en la suficiencia de la palabra del Señor y su autoridad. Así que, dando este contexto sobre el libro, pasemos pues a considerar esa primera expresión que hemos repetido, de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No sin antes llamar su atención de esta expresión de este científico. Veamos. Este científico se llama Stephen Hawking, ya murió, pero era una persona considerada como en el mundo secular como inteligente y uno de los más acérrimos contradictores de esta verdad que nosotros creemos ciertas. Y mire la expresión que hemos rescatado de él, mire que estas implicaciones, mire, decía él, todos somos libres de creer lo que queramos. Y es mi punto de vista que la explicación más sencilla que hay es que no hay Dios. Nadie creó el universo y nadie dirige su destino. Esto me hace llegar a una profunda conclusión, decía él. Probablemente no hay un cielo y no hay vida después de la muerte. Solo tenemos esta vida para apreciar el gran diseño del universo y por esta razón yo estoy muy agradecido. Antes de considerar la segunda frase, quería hacerle comentario que me llama la atención la afirmación tan certera de que él hace en la primera parte, que dice no hay Dios. Pero entonces, la segunda no es tan certera cuando él dice probablemente no hay cielo. Ustedes me llama mucho la atención porque es muy fácil negar la existencia de Dios y entonces, como no tenemos respuesta para después de la muerte, entonces yo comienzo a dudar, ¿y para dónde voy? ¿Y qué pasará conmigo? Cosas que no hay duda en lo que hemos abrazado la verdad y la autoridad de la palabra del Señor. Porque debemos comenzar por esa primera pregunta. La segunda frase, la frase que continúa de un filósofo llamado Jean-Paul Sartre, que es también famoso, que decía él que el problema esencial de la filosofía es que hay algo en lugar de nada. Y entonces decía, ¿por qué? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué hay algo? ¿Por qué no es la nada? ¿Por qué existimos nosotros? Bueno, la respuesta está, entendemos nosotros, en esa primera expresión que nosotros hemos repetido. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa gloriosa expresión que le presento este cuadro resumen a continuación. Noten que he querido que ustedes lo vean gráficamente. Así se escribe en el hebreo, así se transcribe. Bereshit bara Elohim, yo no sé pronunciarlo, lo estoy mostrando. Hashamin be Haaretz. Eso es como se diría en hebreo, esa primera frase. ¿Saben? Miren qué interesante de que esa expresión que nosotros estamos diciendo que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Saben? Ustedes saben, estoy mostrando cuántas palabras son en el original. 7 palabras. Y usted sabe que 7 era el número de perfección divina. Y Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, cuando va a escribir, lo primero que le escribe, solo 7 palabras. En 7 palabras engloba la perfección, 7, de la plenitud divina. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero sin ser un libro científico, lo que los hombres han catalogado como las categorías que rigen este universo en la materia que ellos llaman de la física, encontramos en esa expresión de Génesis 1 todas aquellas categorías que el hombre ha descubierto que existen en la creación. Por ejemplo, ellos dicen que ¿cuáles son esas categorías de la física clásica? El tiempo. Bueno, pues ¿saben qué? Miren lo que dice
En el principio. Ahí encontramos el tiempo. El tiempo es la duración de las cosas sometidas a algún cambio que permite medir su variación. Eso es, el tiempo es lo que nos posibilita ordenar los sucesos en secuencia, estableciendo que hay un pasado, que estamos en el presente y que vamos a vivir él. Entonces, mire el futuro. Entonces, noten algo. Qué sencilla y profunda es la palabra del Señor. La primera expresión, ¿cuál es? En el principio. O sea, mire qué sencilla y profunda. Lo primero que dice la Biblia es que, mira, de aquí en adelante es que comienza la narración de la historia. Estoy estableciendo el tiempo. Porque ustedes, que son criaturas finitas, ustedes para entender las cosas tienen que tener un principio. Yo no. Dios no tiene principio ni final, yo soy eterno. Pero miren, por eso les decía que memoricen, que repitan esta expresión. Porque es sencilla, pero es de gran profundidad. Lo primero que el Señor dice, en el principio. Porque nosotros necesitamos, para entender, tenemos que tener un inicio. Para entender que algo pasó, algo está pasando y algo va a pasar. Pero miren, no solamente esa expresión de Génesis tiene el tiempo, sino que tiene la energía. La energía. Porque Él dice, creó. La fuente de poder que transforma, que produce cambio, movimiento. Todos los planetas se mueven, el universo gira. Decían antes, pero acá, la Tierra gira, el Sol, el universo. ¿Y quién le dio el primer tirón? Porque cuando usted le da vuelta a un trompo, usted no se va a encontrar un trompo girando eternamente. No, él siempre ha girado, ¿no? Necesitó de una energía, de una fuerza, de un poder primero. Y ese poder primero es una persona que es nuestro gran y poderoso Dios. En el principio, ¿qué? Creó Dios. Así que ahí está, de esa categoría que vemos en el universo, la energía. Y entonces viene la gran confusión para los hombres. ¿Qué fue lo que originó todas las cosas? Algunos dicen que el azar, algunos dicen que la casualidad. La evolución dice que es el azar y la casualidad. Que materia sin pensar ni nada se unió y se fue uniendo y de prueba y error. Y eso es lo que se llama la evolución. Que hubo explosiones al azar sin sentido y se crearon estas cosas. Pero este verso identifica la causa de esas cosas. Dice en el principio, ¿creó quién? Dios. Dios es la fuente y la causa eficiente. Dios es el legislador, el juez supremo, el todopoderoso, el eterno, el organizador, el creador de todas las cosas. ¿Lo ven? ¿Me siguen? En el principio creó Dios. Así que vemos también esa categoría, pero en todas las categorías que aparecen, porque también encontramos el espacio. Dice, Dios creó los cielos y el espacio que está definido ahí, expresa el orden de existencia de los objetos individuales. De aquí que el espacio es como el recipiente, el receptáculo donde las cosas existen. Si no hay un receptáculo, un recipiente donde esté la cosa, no existe la nada. No existe. Fíjese que Dios hace el tiempo, ¿verdad? Con energía, pero Él es la fuente, pero Él crea un espacio para que estas cosas existan. Así por eso Él dice, creó los cielos. Pero también hay otra categoría última, y lo hemos querido resumir así, que dicen los científicos que existe, que rige todas las cosas, y es evidente, y es la materia. La materia es aquello de lo que están hechos y compuestos los objetos que vemos en el universo. La materia tiene dos propiedades que juntan
la característica que es ocupar un lugar en el espacio y tener masa. Así que ahí cuando él dice, en el principio creó Dios los cielos, espacio, y la tierra, materia. Así que podemos verlo a grosso modo, viendo el cuadro de manera general, donde todas esas categorías, hermano, de la ciencia y de la física clásica se encuentran en este verso. Así de sencilla, pero así de profunda es la palabra del Señor. Así que cuando examinamos, ahí está, en el principio tiempo, creó energía. ¿Quién? Dios. Cuando decimos espacio, ahí están los cielos, y cuando decimos materia, ahí está la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que desde la primera declaración de la Biblia encontramos todas las categorías que rigen el universo. Por eso les decía, cada vez que usted repita esta frase, sepa que es perfecta, es divina y que contiene todo ese bagaje conceptual que Dios reveló. Esta palabra de la próxima, de el principio, no solamente es una frase per se, es una síntesis de toda la narrativa de la creación. Es una cláusula independiente del cual va a derivar todo lo que Génesis va a decir a partir de ahí. Después que dígalo conmigo. En el principio creó Dios los cielos, y a partir de esa cláusula toda la narración depende de esta cláusula. Porque todo lo que Dios va a revelar es cómo Él creó las cosas, qué cosas Él formó y cómo las hizo. Así tan importante es. Esta expresión significa la totalidad del universo. Cuando dice que Dios creó los cielos y la tierra, Él quiere decir las constelaciones, la estrella, todo el universo. No solo de la tierra. Por eso estoy resaltando para que se sepa. Este principio es el punto de inicio para nosotros conocer. Por eso dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Está revelando que a partir de ahí es que usted puede tener conocimiento. La gente que pregunta ¿qué había antes? No está entendiendo la declaración de Génesis 1. Es que antes solo existía Dios. Dios no necesita un receptáculo como el universo para existir. Los planetas y nosotros sí, Él no. No cabe en nuestra mente finita la comprensión de ese ser. Por eso cuando pregunta quién es el papá de Dios, también es una pregunta necia. Porque la respuesta es Génesis 1:1. En el principio, de donde nosotros comenzamos a entender, a tener conocimiento, nuestra limitada mente es a partir de cuando Él empieza a crear. Porque nosotros somos criaturas que formamos parte de esa creación. Por eso esa expresión en el principio es de donde partimos nosotros para conocer. Todas esas preguntas y dudas se encuentran en esta expresión. Y mire que seguro usted la había dicho antes de venir esta mañana. Seguro usted se la sabía antes. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero la palabra del Señor es suficiente y es poderosa. Así que esta palabra en el principio implica no solamente que Dios creó la totalidad de las cosas, sino que lo hizo de la nada. Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Es decir, que este universo, Dios crea los elementos inmateriales de Él con su palabra. Él dice: hágase, y se crea. Y de ahí Él hace todas las cosas. La respuesta que los científicos no pueden encontrar aún está en la palabra. Porque toda la teoría científica nace de que una célula, de que una sopa, de que un tejido, de que una explosión, pero eso no responde de dónde salieron los materiales. No inician en el inicio,
no inician en el principio, que es el poder de la palabra de Dios. Por la fe entendemos que todo lo que hizo, ven la energía y el poder. Cuando Dios dice hágase, las cosas se cumplen y se perfeccionan. Porque su palabra tiene la misma característica que su persona. Él es perfecto. Y cuando Él dice que se haga y cuando Él manda, las cosas se hacen. Y eso es lo que vamos a ver en Génesis. Y llamó Dios, hágase, y fue hecho. Una y otra vez vamos a ver eso. Así que cuando repitamos esa expresión, recordemos el significado de ella. Así que, considerando solamente esta primera expresión del principio, vamos a continuar analizando lo que continúa. Ya vimos en el principio todo lo que significa. Pero en el principio no solamente significa algo para nosotros de lo que hemos dicho, sino representa algo singular. Porque el principio de la Biblia y de la palabra del Señor es un principio diferente a los demás principios de los pueblos. Y aquí lo voy a resumir. El origen del universo y de las cosas de los pueblos era de dos dioses peleando, y que un dios mataba al otro, y entonces el pedazo de brazo de un dios se convertía en los cielos y la pierna de un dios se convertía en la tierra, en el mar. Eso es mitología. Este principio que vemos en el Génesis es totalmente contrario a lo que la imaginación del hombre ha hecho a través de los siglos. Siempre era Dios en disputa. La creación del hombre era por una riña y un rencor, por sentimientos humanos negativos reflejados en esas divinidades de ellos. Pero el relato de la Biblia no es mitología y refuta las creencias y las tradiciones de los hombres. Aquí no vemos que Dios derrota a ningún Dios. Él es el único soberano. Aquí no vemos que Él tiene que vencerse con la victoria, ni hacer una guerra, ni hacer una reunión de dioses para que pueda crear el universo. No. Aquí Él describe cómo forma. La luna y el sol no son dioses a que adorar como en esos relatos. Aquí la luna, los planetas y el sol son cuerpos celestes creados por Él, por su palabra. La narración del Génesis, y estoy resumiendo aquí, rechaza el tema central de casi todas las religiones y del paganismo, que es elevar a Dios a la naturaleza, o a los animales, o a la lluvia, o al trueno. No, todas son cosas que Dios, el único y verdadero, creó. La expresión, en el principio creó Dios, ¿qué? Los cielos y la tierra. Así que lo que hay en los cielos y lo que hay en la tierra no hay que adorarlo, porque nada más se debe adorar a un único Dios, al Creador. Así que de esta narración podemos ver que Dios no necesita establecer su supremacía sobre otros dioses. Él es soberano. No hay una conquista de otros dioses o otros. Solo Él es Dios. No nos dice que algún santuario, alguna ciudad es sagrada, porque en esa mitología a veces la creación se originaba en un monte que estaba cerca del pueblo. Y de ahí porque Dios, de ese monte fue que bajaron los dioses. No, aquí no hay ningún lugar sagrado que adorar. Dios es el soberano del universo. No hay un lugar geográfico ni territorial que se describe aquí. No es el Dios de los filisteos ni el Dios de los egipcios. Dios es el Dios de toda la creación del universo. Así que no se menciona ningún objeto sagrado que hay que adorar en este relato de la creación. El que Él es santo es Él, su persona. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que quiero pasar a la siguiente diapositiva para considerar la próxima frase. Ya hemos visto en el principio y todo lo que significa. Y la expresión que sigue, creó Dios. Y hay un autor
resumió de manera muy, muy hermosa, tomando en cuenta esto, lo que es Dios. No es que es exhaustivo, no lo completa, pero miren qué hermosa. Dios es el único espíritu infinito, eterno e inmutable, el ser perfecto en el cual todas las cosas comienzan y continúan y terminan. Amén. Como Él decía en su palabra, Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el final. Por eso, fíjense que está en la expresión que estamos analizando, en el principio. ¿Quién está en el principio? ¿Quién está creando? Y por eso Juan, en su evangelio, dice, bueno, ya ustedes saben que en el principio estaba Dios creando, pero dice, en ese principio, en el principio era el verbo. Porque Dios, que es en tres personas, estaba ahí presente. Y nuestro Señor y Salvador Jesucristo estaba ahí creando. Y por eso en el principio era el verbo. Y el verbo estaba ahí, la palabra. Él es el eterno. Y decía otro autor, Kirchner, decía, no es ningún accidente que Dios es el sujeto de la primera oración de la Biblia. Porque dice, en el principio creó Dios. Porque esta palabra domina todo el capítulo y llama la atención. En cada punto de la página se usa unas 35 veces en los versículos de esta historia. Así que Dios es el protagonista. Por eso estamos diciendo, creó Dios. No es la casualidad, no es el azar, no es la suerte. El gran error de los humanos y de la humanidad es que la manifestación que ven en la creación, atribuírselo a cosas que no son personas. A mí siempre me sorprende cada vez que lo veo en los programas de televisión actual, que dicen, gracias universo. Mira, eso es la madre naturaleza que hizo eso. Pero el universo no es una persona para decidir, ni tomar decisiones, ni hacer reglas, ni la naturaleza tampoco. Por el contrario, vemos que el universo y la naturaleza están regidos por reglas que puso una persona, que es nuestro Dios. En el principio creó Dios. No es que es sabia, ella hace cosas, no tiene personalidad, no es una persona. Y por eso hay alguna gente que entonces adora la naturaleza o adora el universo. Agradecen al universo y no agradecen a Dios. Ponen a la criatura antes que el creador, como dice Romanos 1. Detienen con injusticia la justicia que es de Dios, que se revela desde los cielos. Porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En el principio creó Dios los cielos. Así que la gente hierra diciendo que la casualidad, y está demostrado que la casualidad no puede planificar, no puede poner reglas, no puede construir, no puede diseñar sistemas. Un sistema implica que alguien hizo un plan y lo está ejecutando. Y eso es lo que encontramos en nuestro organismo: sistema digestivo, circulatorio en la naturaleza. El azar no puede crear sistemas. Se necesita un cerebro inteligente para desarrollar un plan, un sistema. Paso 1, paso 2. La evolución tierra desde su primer fundamento. Porque dice que las cosas evolucionaron por prueba y error, de pequeñas cosas a grandes cosas. Pero, ¿y cómo la evolución no puede explicar los sistemas? Bueno, para que este sistema funcione, se necesita el tornillo y el destornillador. Bueno, pues entonces, oiga que el tornillo evolucionó primero y esperó millones de años a que evolucionara el destornillador y apareciera. Entonces, si hay un plan para que haya tornillo y destornillador, tiene que ser una mente que lo haga. Porque las cosas no piensan por sí mismas. Entonces, lo que vemos en la naturaleza, lo que Dios nos revela, contradice las teorías que el hombre quiere atribuirse. Y la palabra del Señor lo expresa de una
preciosa manera. Mire lo que dice Isaías 48:13. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con la palma. Oiga eso. Al llamarlos yo, comparecieron junto a mí. Mire qué expresión más preciosa para expresar el infinito poder de Dios. ¿Puede uno de nosotros tomar en la palma del universo? Bueno, pero para Dios es imposible. Así que cuando decimos en esa expresión, en el principio creó Dios, nos estamos refiriendo a ese Dios todopoderoso. Y esa expresión, pasemos a la siguiente, de creó Dios, como hemos dicho con la expresión anterior, Dios no tiene principio y es un ser no creado, es eterno, sin principio ni fin, como dice la palabra. Y entonces nosotros podemos resumir y sintetizar esto. Así que vamos a irlo viendo. La primera, Dios existió antes de los cielos y la tierra, ¿verdad? Dice él, firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente, dice el Salmo 93:2. Pero fíjense nuestra expresión, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que Dios existió antes de los cielos y la tierra. ¿Qué más? Dios es aparte de los cielos y la tierra, porque hay alguna gente que quiere decir que la naturaleza es Dios. Mira, que ese árbol es Dios, esa roca es Dios, ese río es Dios. No, dice la palabra del Señor en Salmo 9:1, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Así que Dios es aparte, pero también, continuemos, Dios es mayor que los cielos y la tierra. ¿Por qué? Dice Isaías 40:12, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palma? Y oiga la expresión poética que dice, con 3 dedos juntó el polvo de toda la tierra. Oiga, el polvo del planeta con 3 dedos, y pesó los montes con balanza y con pesa los callados. Así que Dios es mayor, es más poderoso. Por eso que dice que al principio creó Dios los cielos y la tierra. No es que las estrellas pueden guiar el destino, la gente que cree en un horóscopo, porque las estrellas son estrellas creadas por Dios. No tienen ningún poder para influenciar en nuestra conducta ni en nuestra vida. Solo Dios. Él es antes, Él es aparte, y Él es más grande, y Él es mayor que los cielos y la tierra. Pero también Dios es el absoluto soberano de los cielos y la tierra. Él es que manda. Dice Salmos 24:1-2, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó. ¿Lo vieron? Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Salmo 24:1 y 2. Así de grande es nuestro Dios. Ese es el Dios que menciona Génesis 1:1, el que creó, y el que, cuando repitamos esa sola expresión, vamos a calmar todas nuestras dudas. No cree en la suerte, en el azar, ni en que las estrellas que guían. Esos son seres celestes que Dios creó, y aún la gente le sirve, le adora y le ora. Así que podemos concluir, ¿verdad?, haciendo una síntesis de esto. El universo no es una emanación de Dios. Hay alguna gente que cree que el universo es un pedazo que se le fue a Dios. Un pedazo de Dios. No. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El universo no es una extensión de Dios tampoco. De que Dios se entendió y entonces hay un pedazo de Dios en los cielos. Y todos somos dioses. Y todos formamos parte de Dios. No. Tampoco es una extensión de Dios. Y el universo no es Dios. Todo esto porque dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que la próxima,
Y voy a avanzar aquí rápido, analizando aquí, ¿verdad? Vimos la descripción en el principio, creó Dios, y aquí los cielos y la tierra, para aclarar que los cielos y la tierra se refiere a todo el universo. No se puede interpretar de que el cielo azul que tú ves y la tierra ya. No. Los cielos y la tierra se refieren a la totalidad del universo. Como en el relato él dijo, que en Génesis 2:1 que dice, y fueron acabados todas las cosas y el ejército de todo lo que hay en ellos. Porque Dios está diciendo que no es que hubo una parte creada y después en otra época Él creó otra cosa, que eso a su tiempo, a la medida que desarrollemos esta serie de estudios, vamos a ver que hay algunas teorías que dicen eso, que Dios creó en una etapa y pasó mucho tiempo y después creó ahora lo último. No. Esta expresión que dice que Dios creó los cielos y la tierra se está refiriendo a todo lo que existe. Él lo creó ahí todo, no por partes, no de que pasaron miles de millones. Hay gente que dice de que hubo otra raza antes de nosotros. Vamos en su momento a ver estas teorías y vamos a irlas analizando también con el texto de Génesis. Continuemos. Los cielos son, por el contrario, la autorrevelación de Dios, y ya lo citamos ahorita, ¿verdad? Eso es lo que anuncia la obra de sus manos. Eso, por eso dicen los cielos y la tierra. Eso es la forma en que vemos palpablemente su eterno poder y deidad, como dice la palabra del Señor. Y también saber que la expresión los cielos y la tierra, los cielos se refiere en tres sentidos, hermano. Se refiere a la atmósfera o al aire que nosotros vemos en el cielo azul, cuando dice las aves de los cielos. Se refiere al espacio de las estrellas del universo. Y también, como dice segunda de Corintios 12:2, cielo también se refiere al lugar donde habita Dios. Así que cuando la Biblia se refiere a cielos en plural, se está refiriendo, dependiendo del contexto donde se use, a una de esas tres cosas. O la atmósfera que vemos es un cielo. Por eso nosotros decimos la expresión las aves de los cielos. Pero no estamos refiriendo a ese cielo azul que tú ves. Pero la Biblia también se refiere al cielo al universo de las estrellas. Y estoy reiterando, como precisamente el apóstol Pablo dice, fui trasladado al tercer cielo. Miren, con esa precisión él quiere decir los usos de los cielos y que él se estaba refiriendo a donde mora Dios. Continuemos. Así que esto es a manera de resumen. Esta expresión que venimos repitiendo, que en el principio creó Dios, díganlo, los cielos y la tierra. Miren, esta creación es un diseño perfecto. Y un diseño perfecto implica que hay un diseñador inteligente detrás de él. No puede ser el azar ni la casualidad, no puede. Así que, miren, como un universo tiene una fuerza de gravedad perfecta, tiene una velocidad de la luz perfecta, y le voy a decir ahora, tiene una distancia promedio perfecta, tiene una polaridad perfecta, y no hay ninguna posibilidad que se haya podido crear a sí misma sin un diseñador. Y ahora lo simplifico esto. Cuando observamos la creación, tenemos que obligatoriamente llegar a la conclusión de que hay un diseñador y que Dios existe. Porque la medida que hay en el universo, usted ve lo que usted usa a diario en su hogar y en su casa, para todas las necesidades y para la limpieza, usted usa agua, ¿verdad? Pues eso que es normal para usted, déjeme decir que si la fuerza gravitacional es un chin más o un chin menos, el agua no se pudiera congelar o no se pudiera evaporar. Si es muy caliente, se evaporaría y no pudiera haber agua.
Si es muy fría, se congelaría todo y no podíamos darle uso. Pero en nuestra tierra usted puede congelar el agua y usted puede evaporarla y hervirla. Fíjese que esa medida perfecta del universo no está en ningún otro planeta. Eso no lo puede diseñar alguien que no sea una mente superior. Yo estudié en una universidad dominicana. Se llama la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. Y en mis tiempos de universidad, yo me encontré un libro escrito por ese señor de la segunda frase, que es un científico dominicano llamado Pablo Íñiguez. Y yo me sorprendí cómo las personas de ciencia pueden afirmar estas cosas y que esto no le conduzca a conocer a Dios, al Dios poderoso de la Biblia. Este señor resumía para defender una teoría, pero arguyendo o tomando como base evidencia científica, que esto que nosotros vemos aquí es un milagro, decía Dios, que él dudaba que esto se pudiera repetir en otro planeta. Es un científico que él dudaba que se pudiera repetir en el universo, porque en el vasto universo de las constelaciones y la galaxia, para que se dé la vida, no puede ser en las constelaciones y la galaxia que están en el centro del universo, porque como están muy juntas y chocan con tanta explosión, no se puede dar la vida. Pero tampoco puede ser en las constelaciones y la galaxia que están muy lejos en los fines del universo, porque están tan lejos que la fuerza de gravedad que lo empuja son muy fríos para que se dé la vida. Así que eso descarta un sinnúmero de galaxias y constelaciones que tienen que ser las que estén en medio del universo, ¿verdad? Y voy a avanzar para no pasar el tiempo. Pero él decía, tú descartas esa posibilidad, pero entonces, no, eso tiene que ser una Vía Láctea así, ¿verdad? Pero entonces, de esa Vía Láctea que están en el medio, no pueden ser todos los sistemas solares, porque si es uno de los sistemas que tiene una estrella muy grande, de las que son gigantes, no se puede dar la vida, porque mientras más masa tiene, empuja a los otros planetas y entonces no se da la vida. Entonces tú tienes que descartar todo lo que tiene estrellas más grandes que nuestro Sol. Después tú te quedas con la estrella enana, como la del Sol de nosotros, para que se dé la vida. Bueno, pero ahora sí tiene que darse la vida ahí. No, eso no debe ser Dios, eso no se tiene que repetir, eso es por casualidad. Pero entonces tú tienes que quedarte con los sistemas solares que tienen una estrella enana del tamaño o aproximadamente una estrella enana como nuestro Sol. Pero bien, tenemos la estrella enana. Pero entonces para que se dé la vida, tiene que ser en un planeta que no esté muy cerca del Sol porque es demasiado caliente, ni puede estar muy lejos del Sol, como Júpiter para allá, porque es demasiado frío para que se dé la luz. Así que tiene que ser un planeta con intermedio. La Tierra está en nuestro sistema solar en el tercer lugar. Pero entonces, tú dices, bueno, pero eso se puede repetir. Pero no, ¿qué pasa? Que para que la Tierra gire y se mantenga en el lugar que está y que pueda ver las estaciones de verano, tiene que estar exactamente a esa distancia que está del Sol. Pero si todavía hay un sistema solar con ese estrella enana, con un planeta a la distancia que está del Sol, tiene que tener un planeta que tenga un satélite como la Luna, para que pueda haber el equilibrio, porque nosotros no pudiéramos crecer. ¿Usted sabía eso? Si la fuerza de gravedad nos jalara, no pudiéramos crecer ni caminar. Entonces tiene que haber un satélite o un planeta chiquito como la Luna de nosotros para que se pueda dar la vida. Pero ¿sabe qué? Y no voy a alargarle más, porque tendría mucho para decir. Que tiene que haber la misma proporción de masa que tiene la Tierra con respecto a la Luna para que se dé la vida.
la luna tuviera un chin también, la distancia exacta que está la Tierra de la luna tiene que estar exacto para que se dé. Porque si la luna estuviera más cerca, los maremotos no pudieran dar lugar a la vida, porque las olas del mar se levantarían demasiado y destruirían todo. Si estuviera más lejos también. Si la luna no tuviera la forma esférica que tiene, tampoco se pudieran dar los últimos. Exacto. Así que no les voy a alargar más. Y podemos hablar de esto en la reunión del miércoles si usted quiere que le dé más detalles, que precisamente son el complemento de estas exposiciones. Pero le puedo asegurar con la evidencia que tenemos que la exactitud de la masa, la medida, la distancia evidencia que hay un diseñador perfecto de esta creación, que como dice la expresión que estamos diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice, es un milagro que el hombre apareciera en la faz de la tierra, y sería un mayor milagro si ese hecho se repitiera. Es más, sin la presencia del hombre, decía al que estoy hablando, el universo carecería de significado. Para entender mejor esa presencia, el hombre debe ser enmarcado dentro de una materia viva, dentro de una entidad contentiva y representativa de ese conjunto único que es el biocosmos, o sea, donde hay vida. Y yo quiero ir concluyendo, por lo menos esta primera parte. Vamos a la siguiente diapositiva. Armándoles, hermanos, a cada uno de ustedes, a lo que lo pueden ver o escuchar, con esta sola frase que hemos tratado de esta manera. Esta sola frase refuta todas las ideas que el hombre se ha inventado. Mira, hay una idea que se llama el materialismo, que decía que la materia era eterna, que el universo siempre ha existido. Este verso lo contradice, porque dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tuvo un comienzo. Esta expresión refuta el naturalismo, que dice que nada sucedió por milagro, que eso tiene que haber algo material, una explicación. No, aquí dice que Dios creó de la nada sobrenaturalmente lo que hay, y que lo reveló por la Biblia, por las escrituras a los hombres. Esta expresión refuta el racionalismo, que dice que solo lo que tú puedas conocer por la mente y la razón es válido, que lo demás que yo no pueda conocer de esa forma no existe. Bueno, esta palabra lo refuta, porque dice que Dios creó. Esta palabra refuta la evolución y la teoría del Big Bang, que dice que del azar y la casualidad, por ensayo y error se crearon las cosas. Aquí dice que Dios fue el que creó todas las cosas. Esta expresión refuta el ateísmo, la gente que dice que Dios no existe, que no es Dios, porque la primera expresión de la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta expresión refuta el politeísmo, o la creencia de que hay muchos dioses, porque aquí nada más dice que hay un Dios único, el que aparece en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta expresión refuta el panteísmo de una religión oriental que dice que todo es Dios. Y hay gente que se postran y adoran a la roca, y adoran al árbol, y adoran a la rana, porque todo es Dios. No, aquí esta expresión resalta que Dios es diferente a su creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, aparte de él. Y además refuta el paganismo, que ahora también tiene una nueva ola y un resurgimiento del paganismo, porque ahora lo vemos en las redes, y que prende una vela, que esa vela te va a purificar, o ponte un anillo, o ponte una pulsera, que esos minerales tienen propiedades. No, eso no es Dios. La naturaleza no es Dios, ni los elementos que Él creó son dioses, ni las estrellas son dioses, ni la luna. Como decíamos, de que la gente que cree en el horóscopo, que la estrella te guía, no.
La Biblia refuta eso. ¿Por qué? Porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es algo aparte de Él, diferente a Él, que fue creado por su poder. Así que vamos a pasar a la última. Preséntala toda. Y con eso vamos a concluir esta mañana. Recuerda esa expresión que hemos repetido hoy. En el principio creó Dios los cielos. Y quiero concluir pensando en lo que decía Juan. Pensando en lo que decía Juan. En ese principio estaba Jesucristo. Cristo dijo que mira, si tú no crees a lo que escribió Moisés, no puedes creer en mí. Alguien no puede decir que cree en Jesús si no cree en lo que dice el Génesis. Hay autores que han dicho, como nuestro hermano Carvallosa, que es el libro más importante de la Biblia porque es la ventana que nos entra a conocer toda la revelación de la Escritura. Y decía Cristo, miren, usted no puede creer en mí si usted no cree en lo que dice ahí. Porque para Cristo esto no era ficción, poesía, de mitología, era hechos históricos. Y Cristo cuando predicaba lo citaba como un hecho histórico, como una verdad. Y quiero referirme a lo que le decía ahorita, que en la oración de Cristo Él decía que le glorificaba al lado del Padre con esa gloria que Él tuvo antes de que la cosa fuese. ¿Sabe quién estaba en el principio? Ahí estaba Cristo, creando. Él ha estado ahí desde el principio, por amor a ti. Su misión, como dice primera de Pedro 1:20, estaba preordenada ya desde antes. Mire, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. Pausa. Oigan, por amor a ustedes. Y esa es mi conclusión. Dios y Cristo ha estado desde el principio de la creación, desde el principio, orquestando un plan que incluía la salvación desde antes, por amor a ti. Él tenía el cuidado de ti aún cuando tú no habías escuchado de Él. Y Él vino a morir en la cruz del Calvario para salvarte, para reconciliarte. Y ha dejado testigo a toda esta creación de que Él es poderoso y que existe. ¿Y qué estás haciendo con tu vida? ¿Has respondido a ese llamado de tu Creador? Porque nuestra conclusión en esta mañana es que tú veas el testigo que hay en la naturaleza de su poder, pero también el testigo que hay de su palabra, de que Él trazó un plan y Él vino para morir por tu pecado y que tú estás separado de Él. Y por eso Él derramó su sangre, porque si tú no te hubieras perdido, Él no hubiese venido a morir por ti. Y entonces que vamos a encontrar sentido a la vida, entonces que vamos a encontrar plenitud en Él, y entonces que vamos a poder entender que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hermanos, que Dios nos bendiga, y espero que estas palabras resuenen y reflexionen en nuestro corazón y que nos llamen a una acción, a tu respuesta a tu Creador.